Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: analizar el concepto de derechos humanos considerando su universalidad, indivisibilidad y resguardarlos a nivel nacional e internacional. Antes, un breve repaso de lo aprendido la sesión anterior. Si ustedes recuerdan, el título de la clase fue Los principios de los derechos humanos. Y especialmente trabajamos el principio de la universalidad. Dijimos que el principio de la universalidad no es otro más que el principio que busca que todas las autoridades, los estados, promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos, ¿ya? Entendiendo como que los derechos humanos se basan en el principio de la universalidad, es decir, por el solo y simple hecho de ser personas, de ser humanos, es que deben resguardarse y así evitar la discriminación y cualquier situación en la cual nosotros nos veamos puestos a ser vulnerados, ¿ya? Que se vulneren nuestros derechos. Por eso se exige a las autoridades que cumplan con la protección de los derechos en cualquier ámbito, en lo jurídico, en lo político, en lo social y en lo cultural. La clase de hoy vamos a continuar revisando los principios de los derechos humanos. Y en esta oportunidad, ¿cierto?, vamos a conocer los principios de indivisibilidad, inalienabilidad, interdependencia, etc., de los derechos humanos. Bueno, vamos a empezar por la indivisibilidad de los derechos humanos. ¿Qué es lo que es la indivisibilidad? La indivisibilidad significa que todos los derechos humanos están unidos por un mismo cuerpo de principios, ¿ya? Y que todos tienen la misma importancia, ¿ya? No se pueden separar ni dividir pensando de que hay un derecho que es más importante que el otro. No, todos parten desde la misma base y todos tienen la misma importancia. Ya, hablemos de qué pasa con la comunidad internacional. En el ámbito internacional se deben siempre resguardar de tratar los derechos humanos de manera justa, ecuánime, equitativa, siempre en igualdad, y por supuesto que a los derechos humanos dándoles todos el mismo énfasis, la misma importancia. Ningún derecho humano es más importante que el otro, por eso hablamos de la indivisibilidad. Sigamos avanzando. La indivisibilidad de los derechos humanos es una característica que indica que no puede eh, eh, separarse ninguno de ellos, eh, ni tampoco se puede, ¿cierto?, darle mayor preponderancia a uno más que otro. No, esto implica también eh, tener claro de que es imposible de que se den entre los derechos humanos, que se den contradicciones si estamos hablando de derechos humanos. No, si el foco es uno solo, son las personas. Por lo tanto, debe existir una estrecha relación entre todos los derechos que están, ¿cierto?, pensados para el hombre, para la humanidad. Por lo tanto, este principio reconoce que ningún derecho humano es inferior a ningún otro. Ninguno, ni los derechos económicos, sociales, culturales, todos deben ser respetados y protegidos, eh, difundidos, ¿verdad?, en las mismas condiciones que cualquier otro derecho, ¿ya? Esto significa que todos los derechos humanos están unidos por un mismo cuerpo de principios, como lo dijimos desde el inicio. Todos tienen la misma importancia. Bueno, vamos a ver otro principio, el principio de interdependencia. ¿Qué quiere decir este principio? Bueno, significa de que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí con el mismo valor. Bueno, esto quiere decir de que cuando surge uno depende del otro.
vienen concatenados, ¿verdad? Vienen vinculados, ¿ya? Ligados entre sí, ¿ya? Por lo tanto, debieran tener el mismo valor. Esto es interdependencia, están interrelacionados, uno depende del otro. Esto quiere decir que todos los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles. No se pueden separar ni fragmentar unos de otros. Todos los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, deben comprenderse como un conjunto. Esto también va a explicar de que, eh, de que los derechos, ¿cierto?, están vinculados internacionalmente a ser garantizados como todos los derechos, ¿ya? Por lo tanto, ningún derecho pues, debiera ser vulnerado, porque por supuesto que al ser vulnerado uno, pues, como están vinculados uno con el otro, va a poner en riesgo los demás derechos, ¿ya? Eh, bueno, por lo tanto, los estados tienen la obligación de otorgarle igual importancia a todos los derechos, cualquiera del que se trate, ¿m? Cualquier derecho, ninguno es más importante que el otro. Bueno, ahora vamos a hablar del principio de la progresividad. Bueno, el principio de la progresividad básicamente está vinculada con esta capacidad que tenemos los seres humanos, esta capacidad económica que todos tenemos, ¿ya? Este principio va a proteger eh, nuestro, nuestro patrimonio, ¿no? Lo que materialmente poseemos, nuestra riqueza, ¿ya? Y que, bueno, fundamentalmente, ¿cierto? Es básicamente eso, ¿ya? Ese es el principio de progresividad, es como un derecho tributario, ¿ya? De la hacienda pública. Ujú. Bueno, vamos a continuar hablando del principio de la progresividad, ¿ya? Este principio de la progresividad de los derechos humanos va a implicar que gradualmente significa, ¿cierto?, de que el progreso eh, que, eh, que viene, ¿cierto?, acompañado de este cumplimiento que requiere de toma de medidas en corto tiempo, ¿ya? Y por supuesto de que evitar el largo plazo, ¿ya? Pero o sea, siempre procediendo lo más rápidamente posible, ¿ya? Puesto que está relacionado fundamentalmente, como lo dijimos, con los derechos económicos de las personas, ¿ya? Y esto debe procurar por todos los medios posibles que se te satisfagan en cada momento, ¿ya? Entonces, este principio se relaciona de forma bien estrecha con la provisión de retroceder o, en el nivel del cumplimiento de este derecho, ¿ya? Eh, Siempre debe estar presente la protección y la garantía de los derechos, ¿ya? De todos los derechos. A continuación vamos a hablar del principio de la inalienabilidad. Este término proviene del vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar, es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro, ¿ya? Es decir, que lo inalienable no puede venderse o cederse de manera legal, ¿de acuerdo? No, en ese sentido, lo que queremos decir es que son todos aquellos derechos considerados como fundamentales, ¿ya? Los cuales no van a ser nunca eh, negados a ninguna persona, ¿ya? Los derechos humanos son todos
inalienable, o sea, nadie puede renunciar a un derecho humano. Por eso dice que nadie lo puede, no se puede pasar o transmitir de un individuo a uno, de un individuo a otro, porque este principio básicamente sostiene que los derechos son propios, son personales, no se puede, nadie puede renunciar eh, a un derecho ni desprenderse de ello, aunque por propia voluntad hayan algunos que lo puedan solicitar. Por el contrario, este es el significado del derecho inalienable, ya son fundamentales, no se les niega a ninguna persona, ningún gobierno puede, ¿cierto?, negarlo, ni siquiera traspasarle mis derechos a otra persona. Son, por eso hablamos de la inalienabilidad de los derechos humanos, son irrenunciables. Nadie puede, ¿cierto?, retirarse o desprenderse de ellos. Por ejemplo, no existe la esclavitud voluntaria. Una persona no puede renunciar a la libertad y someterse voluntariamente a los mandatos de otro ser humano como esclavo. Eso no existe. O sea, si el que está pensando, el que a lo mejor lo pensó, no, como figura legal, además que la esclavitud ya no es ya la esclavitud ya se erradicó, ya no debiera existir ninguna parte del mundo donde existan esclavos, por lo tanto, nadie puede, no existe la esclavitud voluntaria, por lo tanto, nadie puede renunciar a su libertad, al contrario, ni dejarte someter a la voluntad de otro ser humano. No, no aplica para los derechos humanos. La igualdad también es un derecho inalienable. Son considerados derechos fundamentales para el desarrollo del individuo y consisten en resguardar la igualdad significa, ¿cierto?, el resguardo de mi dignidad como persona, ser iguales ante la ley. Yo no puedo pedir, ¿cierto?, decir que yo no quiero ser, no sé, pues, yo no pido justicia ni igualdad, o sea, somos todos iguales ante la ley, por lo tanto, esto de que alguien, eh, tampoco existe esta figura de que haya una persona que voluntariamente solicite que sean desigual con él, o sea, no existe esa figura. Bueno, por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, ya los derechos humanos son inalienables. ¿Ya? Nos pertenecen. Esto significa de que, de que la forma en que se van adquiriendo, se adquieren porque son involuntarios. Nacemos y están con nosotros. Entonces, desde ese momento, el individuo nace y no nos podemos desprender de nuestros derechos humanos hasta el día de la muerte nomás. ¿Ya? No existe, ¿cierto? Un individuo que los posee y que después quiera desprenderse de ellos, eh, es inaudito, no existe esta figura. ¿Ya? Bueno, a continuación vamos a hacer un repaso de la clase de hoy, lo aprendido. Estamos avanzando con los principios de los derechos humanos. Esta es como la segunda parte. ¿Ya? Primeramente, en la clase anterior hablamos de la universalidad y ahora, ¿cierto?, continuamos con los principios de los derechos humanos a través de la indivisibilidad, la inalienabilidad, la interdependencia, etc. Bueno, dijimos de que la indivisibilidad significa que todos los seres humanos están unidos por un mismo cuerpo de principios y que todos tienen la misma importancia.
El principio de interdependencia se basa fundamentalmente, tiene eh, este carácter de que los derechos humanos están vinculados entre sí con el mismo valor. También hablamos del principio de la progresividad, que tenía más que nada una explicación que se basa, ¿cierto?, en la capacidad económica de todos los sujetos. Bueno, jóvenes, estamos llegando al final de la sesión, pero ya hemos hecho una costumbre y al final de cada presentación tenemos un par de preguntas que responder. La primera, ¿qué es el principio de inalienabilidad? Y dos, ¿qué quiere decir que los derechos humanos sean indivisibles? Bueno, yo los dejo pensando un rato, respondan estas preguntas, me despido y nos vemos en otra oportunidad, la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Chao, cuídense.